VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar otra vez de la planificación de las áreas metropolitanas. Hay muchas experiencias en el mundo y no son de Finlandia que podemos ver y replicar en nuestro país. A la luz de los terribles ejemplos de planificación urbana o de falta de planificación urbana y la cantidad de noticias que estamos viviendo permanentemente como efecto de esto. Pareciera que no es por planificación, pero lo es. Sus problemas de basura son problemas de planificación. Sus problemas de ordenamiento territorial son problemas de planificación. Sus problemas de transporte son problemas de planificación. Al final, si no planificamos la ciudad, vivimos pésimo. Por eso hoy día queremos hablar de nuevo de este tema en Panorama 15 y para eso vamos a tener a Pedro Ortiz, que es un especialista con mucha experiencia internacional en este tema. Aquí comenzamos. El ya tristemente célebre Hospital Provincial de Marga Marga debió iniciar su construcción el año pasado y finalizando el 2016. Eso, como se imaginará, no ocurrió. Hubo que disponer de más recursos y se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para analizar este retraso que vincularía además a un familiar del expresidente Lagos. Catalina Leiva con el reporte. Durante la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión que indagará las eventuales irregularidades en el proceso de licitación del Hospital Provincial de Marga Marga. Tropiezo que se suma al retraso de las obras del recinto de salud, que en un comienzo debería haber iniciado su construcción el año pasado. Nosotros queremos, en contrario, hacer una investigación seria y profunda sobre un problema que hoy día está afectando a miles de chilenos. Son miles de chilenos que quieren que se gaste mejor y se gaste más en salud para no tener que estar esperando años ser atendido. La instancia que aprobó la investigación por 70 votos a favor, 9 en contra y 17 abstenciones, tendrá un plazo de 90 días para entregar las primeras conclusiones respecto a esta polémica, que se enmarca luego que se conociera la información de que el MinSal recomendara al Ministerio de Desarrollo Social adjudicar la construcción del centro asistencial a una firma española OHL, cuyo presupuesto supera en 22.000 millones de pesos a otras ofertas económicas realizadas en el proceso licitatorio. Y hay 3 licitaciones, Marga Marga, San Antonio y Curicó, donde curiosamente se propone adjudicar a una empresa, OHL, sin ser ni la mejor ni la más barata, o pagándosele a dedo a esa misma empresa más del doble o más del 50% en algunos casos del presupuesto que había en la licitación. Eso es lo que nosotros queremos investigar. Si en ese proceso, dentro del servicio de salud, hay irregularidades o cosas que no se justifiquen. Si se justifican, las vamos a aprobar, pero si no se justifican, tenemos que saber por qué. Otra de las aristas de la investigación será esclarecer por parte de los diputados de la UDI y RN como Paulina Núñez el nexo del presidente en Chile de la empresa española, Roberto Durán. Lo mínimo que podemos hacer como Cámara, como diputados, es fiscalizar y constituir una comisión investigadora para zanjar todas las dudas de que sea el propio Ricardo Lagos que esté moviendo los hilos o ya sea su hijo que ya públicamente ha manifestado la intención de que sea esta empresa, a pesar de los privilegios que está teniendo, que se adjudique las obras. Esta comisión, que aún no es constituida, pretende frenar esta licitación, lo que evidentemente retrasaría una vez más la construcción del Hospital Provincial de Marga Marga. No tengo ningún interés en que se haga una nueva licitación porque no corresponde. Queremos el mismo trato que recibió Quillota Petorca y la ministra lo hizo saber. Seguir retrasando un proyecto que viene desde hace 4 años ya, 5 años, 6 años, traspasándose de un gobierno a otro sin una solución, no es ninguna imagen positiva. Si es relicitación, se tendrá que relicitar. Y si es adjudicación, vamos a hacer todo el proceso también que corresponde hasta que la Contraloría lo revise nuevamente y dé su visto bueno y diga que todos los procesos, desde un principio hasta que se firme el contrato con la empresa, está dentro de las bases de licitación que ellos mismos aprobaron.
Según las declaraciones de los diputados, comenzar de cero sería la única alternativa para transparentar este polémico proceso de licitación. Desde Valparaíso informó para Panorama 15, Catalina Leiva. En la Araucanía se realizó un seminario en el que el foco central fue implementar la creatividad como herramienta educativa. Los asistentes buscaron dar un giro a los malos resultados de la zona en la PSU y el CIMSE a nivel nacional. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Silvia Payán, como siempre, con la primicia. La biología del conocer de Maturana y la oralitura de Chihuahua se reúnen aquí en Padre Las Casas para analizar justamente cómo mejorar la educación formal desde una mirada integral de la cultura y las artes. Todos los detalles aquí en Panorama 15. Como parte del plan de trabajo de la Mesa Regional de Educación Artística se realizó el primer seminario Diálogos, Prácticas y Saberes, que reunió a directores, profesores y artistas junto a dos grandes referentes del mundo de la filosofía y literatura, con la idea de generar diálogo en una de las regiones donde los estándares de medición de calidad de la educación los ha mantenido en los lugares menos destacados. Es que se hace necesario, según Chihuahua, recuperar el diálogo como tradición del pueblo mapuche para mejorar la calidad de la enseñanza. Hacemos aparecer algo que es muy importante y que suele no verse, que es la importancia que nuestra gente, nuestra cultura mapuche, da a la conversación, al Nochamcan, y la conversación como una forma de arte, donde el arte no está tanto en el cómo silvanan las ideas, sino en lo fundamental y más difícil, que es el aprender a escuchar. Desde la escuela matrística, que compromete el concepto de biología cultural, sus creadores se sumaron a este debate desde una perspectiva holística de la enseñanza. Creo que llegó el momento de sentirnos orgullosos de estas raíces mapuches. Lo que sí yo creo que hay es una poca divulgación de nuestras raíces. La cultura mapuche es parte de nuestra historia. Y si la negamos, estamos no solamente cortando nuestra historia, sino que agrediéndonos a nosotros mismos. Si queremos convivir, tenemos que hacernos cargo de eso y actuar acogiendo a todas las personas que constituyen nuestro ámbito de convivencia, y por lo tanto su historia y su formación como niños. Evento que fue destacado por el director regional de Cultura y encargado de la Mesa Regional de Educación Artística, quien coincidió con que el cambio de mirada es la clave para elevar el estándar en la formación de los estudiantes de la Araucanía. Una estrategia de reincorporación del arte en la educación, y esto con la finalidad y el entendido que el arte contribuye a formar mejores personas, mejores individuos. Cualquier proyecto educativo, por lo menos implementarse en esta región, tiene que tomar en cuenta el contexto cultural en que se desenvuelve, digamos. Seminario cuyas conclusiones, tras una serie de clínicas y trabajo grupal, se traducirá en 5 áreas: artes visuales, danza, música, teatro y material pedagógico, con las cuales se espera, en el corto plazo, sacar el estigma de electivo a las artes como parte del currículum escolar. Para Panorama 15 fue el informe de Silvia Payán. Al parecer la primavera fue solo un espejismo y hoy nos instalamos con altas temperaturas de verano en casi todo el país. Es por eso que en Antofagasta decidieron adelantar la temporada alta y habilitar las playas que ya lucen bastante llenas, con salvavidas incluso. Constanza Caldera sacó a relucir su mejor bikini y esta es la nota. ...23 grados es la temperatura máxima promedio que por estos días se registra en Antofagasta, por lo que ya cientos de personas disfrutan de las tibias aguas que bañan las costas de nuestra región. Y a pesar de que todos los balnearios reciben una gran afluencia de visitantes, según informó la Armada, por ahora solo la playa Paraíso se encuentra habilitada para los bañistas. Hasta ahora en Antofagasta la única playa habilitada es la playa Paraíso. Las demás están en proceso de habilitación, pero la playa Paraíso es la que está ahora cumpliendo y está ya con salvavidas y todas las medidas de seguridad. 3 son los jóvenes salvavidas que resguardará la seguridad de los visitantes durante el verano que ya se avecina. Balneario que también cuenta con servicio sanitario, estacionamientos gratuitos y todo lo necesario para disfrutar en familia. Somos la primera playa en abrir, abrimos el 12 de noviembre. Tenemos todas las condiciones que el hermano solicita, los bollerines, la enfermería, todo el equipo de rescate necesario.
sin duda una alternativa ideal para refrescarse y resistir las elevadas temperaturas que se pronostica se registren este verano 2017. Espectacular, po. Está bueno el clima, todo bien, no, tranquilito, po. En la mañana bien. Bueno, qué bueno que se haya habilitado para la familia, un lugar entretenido, está rico el día. Está bien, pues, porque así uno puede estar resguardado por el del salvavidas y todo. Y es como más higiénico que esté el baño y todo. Se espera que durante diciembre sean habilitados oficialmente el balneario municipal y Trocadero. La recomendación es ahora a cuidar su piel de la radiación ultravioleta que ya alcanza índices extremos en la capital regional. Constanza Caldera, Panorama 15. Llega la hora de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Elige a los mejores de Deportes Iquique, el más regular, el determinante y la figura. En el Voy al Día lanzaron una encuesta para definir al mejor jugador de Deportes Iquique en esta histórica campaña. Esto con 6 candidatos que han sido baluartes importantes en el campeonato, gracias a su regularidad, buen juego y liderazgo en la cancha. Si quieres participar, anda al voyaldía.cl. En la Araucanía, las mujeres destinan 10 horas de su tiempo a trabajo no remunerado, según una encuesta de uso del tiempo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Según este sondeo, la región de la Araucanía ocupa el 4º lugar de menor participación en un día tipo, con un 96% de la población que participa en algún trabajo no remunerado. Si quieres saber más, entender mejor esta encuesta, anda a laopinión.cl. Cristina Calderón es la última hablante yagán y es finalista de Nuevos Héroes 2016. Esto por su aporte a mantener viva la extinta cultura. Esta iniciativa reconoce a personajes anónimos por su labor como agentes de cambio. ¿Quieres saber dónde puedes votar? Anda al magallanews.cl. La casi extinta cultura. Uno no puede decir que está extinta si está hablando de la última hablante. Pero usted puede saber más sobre este personaje, lo hemos visto en Panorama 15, hemos sabido de su historia, ha aparecido en distintos documentales muy interesantes, es algo que necesitamos conservar y no podemos conservar si no sabemos qué es o qué es lo valioso que tiene, en este caso, la cultura yagán. Vamos a comerciales y ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Otra vez, como les comentábamos, vamos a hablar de los temas asociados al desarrollo de la ciudad, de las áreas metropolitanas en general, uno de los desafíos que tiene este proceso de descentralización que está recién comenzando en Chile, pero que es la falta de esa planificación y de ese desarrollo, fuente principal de la mayoría de los dolores de cabeza de los ciudadanos a lo largo de Chile. Por eso hoy día queremos hablar con Pedro Ortiz, él es consultor senior del Banco Mundial de Gestión Metropolitana, exalcalde del distrito de Salamanca, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, ha tenido muchas funciones y por lo tanto conoce muy bien este tema de desarrollo de áreas metropolitanas. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Encantado de estar. Muchas gracias a vosotros. Pedro, tenemos un desafío gigante aquí que enfrentar en relación al proceso de descentralización y inmediatamente que uno destapa esa caja de Pandora aparecen tarántulas por debajo y millones de distintos problemas que tenemos que enfrentar. Entre ellos, ¿cómo nos vamos a hacer cargo del desarrollo de las ciudades para poder tener una vida mejor, ojalá, que la que tenemos hoy? Primero quería partir por ver a qué lugar del mundo perteneces tú. ¿Tú crees en los procesos de descentralización como una forma de llegar finalmente a una mejor calidad de vida ciudadana? Sí. Déjame decirte que es un desafío gigante, pero dos cosas. Es menos gigante que en muchos otros países, o sea que tenéis los instrumentos para poder afrontarlo adecuadamente, y segundo, que lo estáis afrontando adecuadamente. Es decir, he sabido hace 24 horas que se ha presentado una ley ante el Senado de descentralización, es decir, de dotar de gobiernos autónomos a esas regiones que tenéis en el país. Ahí déjame hacer un matiz, ya referido directamente a tu pregunta. Es diferente descentralización que devolución. Parece lo mismo, pero descentralización es el poder central
que genere una serie de departamentos en cada una de las regiones donde se gestionan los intereses del gobierno nacional a través de unas personas que ha nombrado el gobierno nacional y que por lo tanto si esas personas no hacen lo que el gobierno nacional quiere, las quita, es decir, esas personas dan respuesta, responden ante el gobierno nacional, que una devolución donde esas personas responden ante los ciudadanos, que son los que les han votado para que estén ahí. Y es más bien el proceso que estamos intencionando acá. En efecto, ese es el proceso que verdaderamente se está haciendo en muy pocos lugares del mundo. Es decir, que estáis delante de muchísimos países del mundo, porque normalmente el poder de esas regiones, sobre todo cuando son regiones metropolitanas, es tan inmenso, y he dado algunas cifras, pues por ejemplo Los Ángeles y San Diego es equivalente a España en Producto Interior Bruto, ¿no? O París es 3 veces Colombia en Producto Interior Bruto, etc. Las metrópolis tienen tal fuerza que muchos gobiernos nacionales no quieren dotarles de un cierto grado de autonomía, porque inmediatamente esa metrópolis se convierte casi en un gobierno casi nacional, ¿no? Claro que sí. Hay metrópolis que son el 60, el 70 y el 80% del Producto Interior Bruto de un país. Entonces, darle autonomía política a esa metrópolis normalmente a los gobiernos nacionales no les gusta. Vosotros lo estáis haciendo y os felicito por estar haciendo. Todavía no podemos cantar victoria porque es un proceso que se está impulsando y justamente las resistencias vienen de aquellos que no quieren que se disperse el poder. Inevitablemente este procedimiento requiere de una dispersión del poder que dé autonomía a las regiones. Los que no quieren que se disperse y los que no quieren que se concentre. Porque normalmente los propios municipios que tienen una autonomía sin nadie que les coordine también son reacios a que aparezca una institución que cumpla esas funciones de coordinación intermunicipal que son necesarias porque los problemas metropolitanos tienen carácter metropolitano, no es la sumatoria de los municipios. Entonces hay muchas resistencias, como tú bien dices. Pedro, quisiera partir con esta idea de, si uno tuviera que iniciar, de acuerdo a tu experiencia, un proceso de un buen desarrollo de las ciudades, ¿por dónde debiera partir, en el fondo, desde el diseño de un proyecto para el cual se desarrolle una institucionalidad o uno fuerza el músculo de la institucionalidad para desarrollar un proyecto? Bien, déjame decir que no estamos hablando de ciudades, que estamos hablando de metrópolis, ¿no? Porque una ciudad tiene una manera de gestionarse muy clara y que lleva 3.000 años produciéndose, es decir, ha habido ciudades durante 3.000 años. Estamos hablando de un fenómeno nuevo, de un monstruo nuevo que se llama metrópolis y que hay que inventarse una nueva sistema de gobernanza de esas metrópolis. ¿Por dónde empezar? Desde luego tú tienes que saber qué quieres hacer para elegir el instrumento necesario para hacer eso, ¿no? Entonces, en la metrópolis hay que empezar integrando el medio ambiente, integrando los transportes y también integrando, pero en fases sucesivas, la vivienda, las actividades productivas y los equipamientos sociales, ¿no? Una red de hospitales es una red y los hospitales especializados, pero es más fácil colocarlos en un territorio que un sistema de transportes que tiene que tener una continuidad y que siempre entra en conflicto con la continuidad que tiene que tener el medio ambiente, etc. Por lo tanto, proyectos de medio ambiente y proyectos de transportes, infraestructuras verdes, infraestructuras grises, que dicen los técnicos, son por donde uno puede empezar a ver cómo se tiene que articular una metrópolis. Y la gobernabilidad de esos proyectos es muy diferente en función de qué tipo de proyecto es. Por lo tanto, tú generarás una agencia de una cosa o una agencia de otra y esa estructura dependerá de muchos factores, ¿no? Si uno empieza por esas agencias, al final no sabe lo que está gestionando. Ahora, eso es, digamos, para gestionar una realidad de los grandes proyectos que son los vertebradores de la metrópolis. Cuando tú estás siendo una representación de una voluntad popular, entonces estamos hablando de un gobierno metropolitano, que tiene que tener una serie de funciones y una serie de competencias que no son las del gobierno nacional, evidentemente, que son las características del gobierno metropolitano. Por lo tanto, se puede empezar por los dos sitios a la vez, que es la manera de coordinar esos proyectos y esos instrumentos, que, como decía en la presentación, cuando uno quiere colgar un cuadro, pues tiene que saber que si lo que va a colgar con un clavo va a necesitar un martillo y si es con un tornillo va a necesitar un destornillador, porque si no haces las dos cosas a la vez vas a terminar con un clavo en una mano y un destornillador en la otra y no vas a colgar el cuadro. Ahora nos pasó a nosotros como país que tratamos de implementar un sistema de transporte particularmente en el área metropolitana de Santiago y ha traído sobre todo grandes problemas. Pareció haber sido pensado como un proyecto que integrara distintas áreas y sin embargo ni el cuadro ni el destornillador, nada tenía mucho que ver. En ese sentido, ¿qué niveles del Estado debieran estar involucrados en esa conversación?
Bien, no conozco los problemas específicos de Santiago porque no, pero imagínate, seguro son esos. Vamos a ver, un sistema de transporte es un sistema integrado. Una metrópolis como Santiago, con los millones de habitantes que tiene Santiago, requiere, y ya lo tiene, un sistema de alta capacidad. Y esos sistemas son siempre ferroviarios, o bien metro o bien tren de cercanías. El Metro de Santiago está muy desarrollado, puede desarrollarse más. Yo echo de menos una integración metropolitana a través de un sistema de cercanías. Que se perdiera el anillo de hierro y que desapareciera. Yo vine por primera vez a Santiago en 1998, todavía estaba ahí, yo lo visité, yo me recorrí ese anillo de hierro. Pienso que es una pena porque es perder un capital inmenso. Entonces, en una metrópolis como Santiago, el principal sistema de transportes a larga distancia que articula la metrópolis es un sistema ferroviario, y sobre esos sistemas se complementan y coordinan a través de las estaciones de intermodalidad de ese sistema ferroviario, los metrobuses, los buses articulados, los buses no articulados, los taxis, las bicicletas y los patinetes, ¿no? Quiero decir que es un sistema absolutamente integrado. Las metrópolis y los municipios tienen mucho menos dinero que el Estado central, porque evidentemente los impuestos los cobra el Estado central. Pero esas metrópolis son las que generan el Producto Interior Bruto de un país. Yo no sé cuál es el caso de Santiago de Chile, pero hay países donde el Producto Interior Bruto está producido en un 60, en un 70 y hasta en un 80% por la metrópolis. Por lo tanto, que el Estado invierta en las metrópolis es enormemente eficaz. Puede no ser justo, porque hay otras zonas del país que tienen unas rentas mucho más bajas y que requieren el esfuerzo presupuestario de un gobierno. Puede ser más justo invertir en esas otras zonas, pero es mucho más eficaz invertir en la metrópolis. ¿Cómo uno resuelve esa cuestión? Porque realmente, en general, la política pública se concentra en los lugares donde están las personas. Inevitablemente, por lo menos aquí en Chile, y ese termina siendo uno de los grandes problemas y argumentos que tienen los regionalistas para decir, bueno, a nosotros no nos tratan igual, a nosotros no nos dan las mismas oportunidades, tenemos todo peor, y eso es una realidad en este país. ¿Cuál es el justo medio entre potenciar a las metrópolis, que pueden ser esta fuente enorme, y desarrollar un país con cierto nivel de equidad? La democracia. Es decir, existen muchas técnicas, muchos sistemas de análisis de cómo maximizar la eficacia económica, ¿no? Tenemos cost-benefit analysis, tenemos muchos. Tenemos otra serie de técnicas para hacer un reparto equitativo de los bienes colectivos. Las camas en hospital, los puestos de colegiales, de colegio, etc. Pero no hay ningún sistema técnico, no hay manera de racionalizar el equilibrio entre ambos. Solo lo hace el ciudadano cuando en un momento dado prefiere votar a un partido que lo está ofreciendo es justicia social, o en otro momento dado prefiere votar a un partido en el que lo está ofreciendo es la eficacia económica. Y ese equilibrio se hace subjetivamente en un largo plazo. Hay momentos que verdaderamente la prioridad de un país es la eficacia económica y hay otros momentos que es una justicia social. Y ese equilibrio no hay manera racional de hacerlo. Es subjetivo, es político y por lo tanto la solución a ese equilibrio es la democracia y el voto de los ciudadanos. Pedro, tú tienes un libro que se llama El arte de diseñar las ciudades, o shaping, darle forma. Las metrópolis, perdón, las metrópolis. ¿Cuál es ese arte? ¿En qué reside? ¿Dónde está la fuente de ese arte? Pues mira, un planificador metropolitano es un poco como lo decía Napoleón, lo decía Clausewitz en el siglo XIX, es el coup d'œil, ¿no? Es la percepción de cuál es la problemática y de ver cómo puede solucionarse. Un general llega a Austerlitz, ¿no?, y dice, bueno, pues el enemigo me va a atacar por aquí, yo voy a poner las baterías ahí, la caballería aquí, la infantería aquí. Un planificador metropolitano entiende cuál es la estructura territorial de una metrópolis y dice, no, la vivienda tiene que estar aquí, los transportes aquí, el medio ambiente hay que protegerlo aquí, etc. La diferencia es que uno sabe si es un buen general a las 48 horas porque ha perdido o ha ganado la batalla. Y para saber si es un buen tienen que pasar 15 años. 40 años, ¿no?, para ver si el aeropuerto se puso en el mal sitio o si el tren se puso en el buen sitio, ¿no? Pero fundamentalmente es un entendimiento interno de cuáles los mecanismos de esa metrópolis y actuar en consecuencia. Tú estás a las órdenes de la metrópolis. En El Principito, ¿te acuerdas del Principito? Visita un planeta donde el rey le daba la orden al sol de levantarse por la mañana y de ponerse por la noche.
Y le dice, ¿por qué si el sol lo va a hacer? Y dice, no, yo lo que tengo que entender es lo que el sol va a hacer y entonces doy esa orden. Un planificador metropolitano tiene que entender lo que la metrópolis le está diciendo, porque si hace algo en contra de la estructura natural de la metrópolis, esa metrópolis no va a funcionar. Por tanto, a cada metrópoli un plan. En efecto, a cada metrópolis un diagrama de acupuntura, porque como uno no puede actuar sobre cada vivienda, calle, cada farola de una metrópolis, tiene que elegir los puntos donde una actuación de un gobierno va a ser estratégica y va a transformar, va a tener un efecto transformador del conjunto metropolitano. Por lo tanto, ese punto que tienes que elegir para poner lo que tienes que poner, te lo da el diagrama de acupuntura de esa metrópolis. ¿Y ese diagrama y ese acupunturista es el nivel central, el presidente, es el nivel medio, el intendente, es el alcalde? ¿Quién es el acupunturista? El más listo. ¿De los tres? El que entienda cuál es la estructura metropolitana. Verdaderamente las competencias tienen que ser el nivel metropolitano, que es el que entiende y que está al servicio de ese conjunto metropolitano. El alcalde seguramente va a tener una visión desde su perspectiva y por lo tanto va a dar unas soluciones estupendas para su municipio, pero a lo mejor no tan estupendas para otras áreas. Y el gobierno nacional está preocupado con otras cosas, está preocupado con una política internacional, está preocupado por un desarrollo de unos sectores económicos, de un apoyo social a ciertas edades y por lo tanto está con otras. Es ese gobierno regional el que tiene metropolitano, el que tiene que comprender cuál es su responsabilidad, pero nunca se puede imponer a los demás, porque cada uno tiene sus competencias y como quiera uno imponerle al otro, el otro le va a decir voy a hacer lo que me da la gana. Con lo cual es a través de un proceso de diálogo y al final el que tiene que valorar si ese proceso de diálogo ha sido bueno o malo y si los que lo han tenido se lo merecen es el ciudadano a través de su voto. Pedro, muchas gracias por tu entrevista en Panorama 15. Antes de terminar, ¿exactamente la definición de metrópoli? No hace falta definición de metrópolis. A mí cuando me dicen, ¿cómo definimos esa metrópolis? Les digo, vamos a ver, el área actual construida, más 40 años, es decir, las metrópolis están explotando, en muchos lugares del mundo están creciendo un 5% anual, significa que a lo largo de 14 años duplican de tamaño. Entonces, plantéate 30 años de crecimiento y cuando tengas ese perímetro de 30 años de crecimiento, le pones un 50% más. Y para mí esa es la metrópolis. La metrópolis puede haber muchas definiciones. O sea, la metrópolis es lo que va a hacer lo que estás viendo. Es como esto más 30%. Lo que ella es, que está escrito en el presente, ¿no? Pero lo que tú tienes es que articular acorde con eso. Y la metrópolis es una integración económica, es una unidad económica, es una unidad social, es una unidad entre lo construido y lo verde. Esa agricultura tiene que estar integrada en la metrópolis, por eso no sirven los programas, los procesos metropolitanos que son metastásicos, es decir, esos crecimientos ad infinitum de unas tramas urbanas que no están cualificadas en su interior, que no tienen el verde, que no tienen los transportes, que no tienen los equipamientos sociales, esos crecimientos metastásicos no son metrópolis. La metrópolis tiene que tener esa integración y por lo tanto no es una continuidad urbana, es una estructura social, económica y física. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. Bueno, hasta aquí llegamos con este programa de Panorama 15. Tratamos de dilucidar un poco todas estas distintas preguntas que nos hacemos cuando pensamos en los efectos que va a tener el proceso de descentralización y cuando miramos los problemas que tenemos y no sabemos por dónde partir. Bueno, la idea es tener un mapa general. Así que nos vemos muy pronto en otro capítulo. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.